quiero introducirme en el tema con este texto de Eclesiastés 4:12. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen mejor. Y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Mejor todavía si son tres. ¿Sí? Y eso tiene que ver con nuestro modelo de mentoreo PROA. El modelo de mentoreo PROA, PROA tiene su significado que ahí tengo presentado allí: propósito, realidad, acciones y acción, que vamos a ir desarrollando punto por punto. Es una estructura simple, flexible para mentorear pastores y líderes. Ha sido una bendición tener esta estructura tan simple, tan dinámica, que fácilmente uno puede aplicar tanto con nuestros colegas o como otros líderes o cualquiera que se nos presenta, una vez que recibimos luz del Señor, que esa es la dinámica que debemos utilizar. Es un grupo de tres, en donde cada uno ejerce uno de estos tres papeles: el mentoreado, el mentor y el asesor observador. Tres personas que se reúnen para pasar un tiempo más o menos de 1 hora para tratar un tema que el mentoreado presenta como necesario, como algo que le está molestando. Entonces formamos ese trío para trabajar en el modelo de mentoreo PROA. El papel del mentor en esta dinámica es simplemente hacer buenas preguntas. Tenemos que entender que el mentor no es la persona de las respuestas. El mentor ni necesita tener una respuesta o pensar en una respuesta en mente. Muy diferente a la manera que nosotros comúnmente, especialmente cuando en consejería o cuando alguien viene a compartir con nosotros algunas dificultades, ya enseguida nosotros hasta dejamos de poner atención al comentario, a las preguntas o a la exposición del problema. Nosotros ya estamos pensando en qué vamos a decirles. En este caso, no necesitamos ni tener una respuesta en mente. Sencillamente seguimos el paradigma PROA, haciendo preguntas en cada una de estas áreas. Entonces nosotros vamos a estar con Munir presentando cada uno y cómo vamos a ir utilizando eso en cualquiera de nuestros encuentros de mentoreo. Propósito. Propósito viene o sea, la P del propósito, lo que el mentoreado desea que cambie en su vida. En esta parte comenzamos una dinámica de orar primeramente, pero luego pasamos a preguntar al mentoreado qué es el anhelo de su corazón. Y es interesante que las personas, lo primero que viene, o sea, la persona se presenta delante de nosotros con un problema en la cabeza. La mayoría de las veces los problemas se enfocan en el pasado y lo negativo. Y aquí ocurre un primer milagro en ese encuentro, guiado, por supuesto, por el Espíritu Santo. Hacemos eso en compañía, en la presencia del Espíritu Santo. Y ocurre el primer milagro, porque al caminar en un propósito o definir un propósito, ya direccionamos a las personas para enfocarse en el futuro y en lo positivo. O sea que automáticamente las personas ya empiezan a mirar con esperanza hacia el futuro. Ya se le abre una ventana, una luz ya brilla en el horizonte cuando las personas empiezan a pensar en un plan, en un propósito en el futuro. Algunas preguntas básicas para este punto serían, por ejemplo, ¿cuál es el área o relación que te gustaría que cambie? Buena pregunta, ¿no?
¿qué es lo que le gustaría que le pasara hasta el final de esta sesión? Es otra muy buena pregunta. ¿Qué buscaría, qué estarías deseando que cambie al final de este encuentro? Y la otra pregunta sería, ¿cuál es el área que le preocupa o qué aspecto de esa área desea enfocar? A veces en medio de muchas dificultades, muchos problemas que no logra enfocarse en algo, estas preguntas ayudan al mentoreado a enfocarse en algo específico y trabajar esa área específica en su vida. Entonces el propósito es el punto de partida que después nos lleva hasta el final, sabiendo hacia dónde queremos ir o a qué punto queremos llegar. Realidad. ¿Cuál es su realidad? Lo que impide y lo que contribuye para que el cambio se realice. En esta parte es enfocarnos un poco en la situación actual de las personas, con qué situación se presenta, cuál es podríamos decir, lo que le está impidiendo avanzar y realmente con la ayuda del Señor llegar al punto de esa realidad o de descubrir realmente cuál es la raíz del problema. Algunas preguntas básicas para este punto es, ¿cuál es la situación actual? ¿De dónde surgió este problema? O hasta ahora, ¿qué impidió resolverlo? Son preguntas que nos ayudarían a profundizar la realidad de la situación de esa persona. Y algunas observaciones adicionales en este punto es entender que somos compañeros de trabajo con el Espíritu Santo. En este punto de la realidad es buscar la dirección del Espíritu Santo para ir a la raíz del problema, de dónde está surgiendo y por sobre todas las cosas oír el corazón del mentoreado. A veces las personas no estamos escuchando lo que realmente trae en lo profundo del ser de esa persona. Entonces, cuando esas preguntas nos ayudarán a enfocarnos más profundamente en la vida de esas personas y al oír el corazón de las personas, podemos llegar a la raíz del problema y oír a Dios en relación a esa situación que está viviendo esas personas. En mi caso particular, cuando fui ministrado y cuando estoy siendo ministrado, puedo ir mucho más profundamente por la ayuda de mi mentor o de mis mentores, profundamente o descubrir otras áreas que yo no estaba visualizando por medio de este trabajo de acompañamiento o de mentoreo que me hacen mi mentor. ¿Cuántas veces con David especialmente, lo último, yo he salido con una amplitud de soluciones a mis problemas, especialmente problemas de estancamiento, problemas de no saber hacia dónde avanzar, problemas de no visualizar pasos que debo de tomar, y al descubrir o pasar este tiempo siendo indagado, siendo preguntado más profundamente en mi realidad, descubro tantas bendiciones y descubro tantos pasos que puedo dar para avanzar en mi realidad o de mi situación hacia el propósito que estoy buscando. Entonces, esos son pasos que el Señor nos da, nos permite para, de una forma simple, ir experimentando crecimiento, romper con cualquier estancamiento y avanzar hacia lo que Dios tiene planeado para mi vida a la luz de lo que he puesto frente a mi mentor. Entonces, estamos avanzando hasta el propósito, la realidad, y dejo a Munir para que avance con los otros que quedan. Gracias, Pedrito. Modelo de mentoreo PROA, muy simple, muy profundo, muy práctico. Quienes caminamos ya practicando este modelo por varios años nos damos cuenta de la riqueza que tiene este modelo PROA. Piense y responda en su mente. La P de propósito, ¿sí? La R de realidad, entendiendo mejor el asunto. La O de opciones,
y la A de acción. Propósito, realidad, opciones, acción. Un asunto a la vez en un periodo aproximado de 1 hora. El tiempo es importante y el trabajar cada uno de estos 4 elementos mientras hacemos el mentoreo 1 a 1 con la ayuda de un asesor o no, eso podría ser opcional, pero es bueno tener también un asesor o más de un asesor en este tiempo preciso, precioso de mentoreo. Entonces me toca desarrollar la tercera parte del modelo, las opciones. Generalmente la persona observa pocas o ninguna opción. Ya lo dijo Pedro, cuando se establece el propósito al principio, la persona vino con un problema que se convierte en un propósito. Entonces, si es un propósito, tiene opciones. Entonces, se hace una lluvia de ideas entre el mentor y el mentoreado, donde toda idea es válida, es una lluvia de ideas, no se evalúan las ideas en un primer momento. Las opciones se escriben, primero se toma 3 minutos en silencio. Esos 3 minutos son fantásticos. Yo diría que es el momento clave del mentoreo. Después que hemos establecido cuál es el propósito y hemos hecho buenas preguntas para la realidad, tomamos esos 3 minutos donde el Espíritu Santo está ministrando nuestros corazones y donde las ideas se ordenan y cada uno toma ese tiempo para anotar las opciones que vienen a su mente. Esas opciones se enumeran, ayuda mucho si el mentoreado comparte primero las opciones que él anotó, luego todos anotan esas mismas opciones y se van numerando y después el mentor aumenta sus propias opciones, continuando la numeración de opciones. Y como decía Pedro, yo también tuve varias experiencias con el equipo latinoamericano, con David, de entrar con un asunto difícil, un asunto delante de Dios y salir con una lista de 20, 30, 40 opciones. Ese problema que se volvió un propósito, luego se vuelven opciones concretas, muy claras en la visión del grupo, en el espíritu de equipo entre el mentor, el mentoreado y el asesor o los asesores. Se genera esperanza. Si la persona llega deprimida o con un sentimiento de víctima, gana un sentimiento de poder, de confianza, de que esa situación va a cambiar, de que esa situación, ese propósito transforma su vida. Si las opciones no generan esperanza, existe la posibilidad de ir a una mini ministración, empezando por la apertura del corazón del mentoreado a Cristo Jesús. Hay que entender que hay ciertas limitaciones cuando el problema es demasiado profundo o demasiado en el pasado, entonces se requiere una mini ministración o una ministración completa, un tiempo de restauración. Entendamos que el PROA es para asuntos concretos, un asunto a la vez con un enfoque hacia adelante. Opciones que pueden servir en cualquier caso. La persona puede buscar un mentor en esa área, por ejemplo. En la lista de opciones pueden surgir opciones como esta. La lectura de un buen libro, el estudio bíblico sobre el asunto o estudio de un pasaje, el identificar si existe una batalla espiritual, confusión, parálisis, carga, desánimo, la evaluación 360 grados en toda dirección, el oír a Dios, el tener un retiro con Dios, eso generalmente surge entre las opciones que damos al mentoreado. Sondear raíces en el pasado con la posibilidad de tratar seriamente con ellas en otra oportunidad o en otras oportunidades. Luego de las opciones viene la acción. Si has establecido el propósito, has entendido la realidad del asunto y has identificado buenas opciones, incluso numeradas, ahora hay que priorizar, hay que llevarlo a la acción. Nunca termine un tiempo de mentoreo sin la acción, sin pasos concretos para llevar adelante las opciones. Entonces, el mentoreado debe escoger y pasar a limpio 3 o 4 pasos iniciales, señalando a quién va a rendir cuentas. El otro elemento muy importante es la rendición de cuentas. Normalmente no será con el mentor para no sobrecargarlo. Generalmente no debe ser con un grupo, debe ser con un individuo que asume una responsabilidad sobre el asunto.
Es muy importante entonces la rendición de cuentas. Y si faltara el tiempo, muchas veces sucede eso, el mentor puede pedir que el mentoreado trabaje sobre las opciones dentro de las 24 horas, no dentro de la semana o la quincena, dentro de las 24 horas para hacerle llegar ese plan de acción y la persona pueda decir también a quién va a rendir cuentas. Y finalmente la oración final, el mentoreado ora primero. Es bueno invitar, siendo mentor, al mentoreado a iniciar con una oración, porque ahí percibimos lo que Dios ha hecho en el corazón del mentoreado. Y luego el mentor sella la oración y es el momento de toques del Espíritu, es el momento realmente de confirmar y de sellar lo que Dios está haciendo, lo que Dios ya ha hecho en la vida del mentoreado en este tiempo. Resumiendo un poquito el papel del mentor aquí, crear una buena conexión, empatía, aceptación, un ambiente de gracia, un ambiente de aceptación y amor. Hacer buenas preguntas, como decía Pedro. El mentoreado debe hablar mucho más que el mentor. Eso es importante. El mentor se limita a hacer buenas preguntas. Desarrollar adecuadamente el PROA en sus elementos. Asegurarse que el mentor y el mentoreado escriben no solamente las opciones, sino sería bueno tener siempre el papel y el lápiz para escribir juntos y luego de ponernos de acuerdo y entender cuál es el propósito, expresarlo en palabras, también las opciones y también escribir el plan de acción y a quién se va a rendir cuentas. Transmitir al mentoreado sus opciones después de un periodo de silencio y después de oír su corazón. Y dar cobertura al mentoreado hasta que comparta a quién él rendirá cuentas y esa acción sea realmente confirmada. El asesor, si el asesor es parte de este tiempo de mentoreo, es observador, anota sus observaciones y ayuda también en la evaluación del mentoreo. Él anota cómo se realizó el propósito, si se identificó bien. A veces se toma más tiempo en el propósito porque el mentor o el mentoreado a veces no tiene tan claro el propósito o a veces tiene más de un asunto, entonces hay que definir un solo propósito, la realidad, cómo se desarrolló la realidad, las opciones y las acciones. Controla el tiempo, podría indicar cuando faltan 10 minutos y de nuevo faltando 2 minutos y facilita la evaluación de la mentoría. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Pueden hacer sus preguntas, pueden escribir sus preguntas en el chat del Zoom. Entonces está David, está Pedro, está mi persona, el equipo también para ir compartiendo las respuestas. Una pregunta en el chat dice, ¿es importante que dentro del grupo haya un psicólogo cuando se presenta un tema como de depresión u otras situaciones similares? No es necesario. Cada uno de nosotros vamos a encontrar personas en depresión. Yo ya pasé por 5 depresiones y tengo sido acompañado por muchas personas, a veces consejeros profesionales, pero la mayoría de las veces pastores, mentores, personas que tienen una gracia y unción para mi propia vida. Entonces, si yo estoy acompañando a alguien, recuerdo de un amigo mío que se llama Munir Shikie, que entró en el profundo que yo ya encontré unos 4 años y poco atrás, cuando murió su esposa de repente. Y yo pedí varias veces para atrás de ayuda profesional. Entonces, hay veces que nosotros como mentores sabemos que la situación es mayor de lo que nosotros sabemos responder. Hay otras veces que Dios nos dé la gracia necesaria. Buen día, gracias. Entendiendo la terminología de discipulador y mentor, pues he escuchado que hay una diferencia.
Mi pregunta concreta es con base a la diferencia del mentor que es como aplicado a las habilidades y el discipulador que está llevando a las personas a, digamos, a que guarden, como dice Mateo 28. ¿Se puede manejar en ambos el PROA? Porque lo he visto como en la figura del mentor, pero quisiera como ver su aplicación en ambas terminologías. Gracias. Munir, ¿qué nos dices sobre eso? Bueno, hay diferencia entre discipulador, mentor, asesor. Podemos ser muy específicos en algunas características de estos nombres o de estas características. Entonces, yo creo que el discipulador es el más profundo, el proceso de discipulado es más profundo, es más en la vida, etcétera. Yo creo que en el mentoreo PROA se usa más el concepto de mentoreo o quizás de asesor. No sé qué piensas tú, David. Quería agregar allí, ¿verdad? Que el discipulado, como decía Munir, es integral y posiblemente es un camino continuo. El mentoreo es más puntual, a veces las necesidades, podríamos decir, en una área, o uno descubre en qué área necesita avanzar o crecer en sus potencialidades, y entonces busca un mentor y hasta inclusive puede ser solamente circunstancial o por un tiempo. Sin embargo, el discipulado vamos caminando prácticamente con tiempo regular y avanzando porque le llevamos a las personas a ser cada vez más parecido a Cristo en el discipulado. Todo discipulador debe tener la habilidad de ser un buen mentor y debe saber cuándo debe salir del papel de discipulador, que tiene mucho a ver con formar la vida, para ser el mentor, que tiene mucho a ver con levantar el potencial de la persona según lo que la persona más quiere y más necesita. Entonces, a veces el discipulador está viendo las necesidades de esa persona de perspectiva divina o de perspectiva del propio discipulador. Otras veces va a ver como un mentor qué es que la persona más quiere y por dónde la persona más quiere llegar a su pleno potencial, y va a saber cómo hacer eso si entiende bien este modelo PROA. Nosotros vamos a ofrecer 2 días o dos días por la mitad de capacitación sobre esto en noviembre. Si quieren marcar el 12 y 13 de noviembre, vamos a dar una capacitación de 8 horas, 4 horas el día viernes, día 12, y 4 horas el día sábado, donde habrá una demostración y habrá una práctica en tríos 3 veces. Entonces, cada persona va a tener su momento de ser mentor, su momento de ser mentoreado y su momento de ser observador en esas 3 veces de practicar. Capacitación es practicar, y es eso que ustedes van a experimentar en ese encuentro de noviembre, como también en otro encuentro de septiembre que vamos a avisar de aquí a poco. Hay una Gracias, David. pregunta en el chat, perdón. ¿Es necesario que el mentoreado salga con una respuesta y solución a su situación o puede darse en un proceso? Dice la pregunta. Bueno, puedo comentar primero que el PROA atiende un asunto a la vez. Cuando se define bien el propósito al principio y es un tema muy concreto, visible, etcétera, entonces si se ha definido bien y se define bien la realidad, entonces es mucho más fácil que el mentoreado salga con una respuesta o una solución que cuando hablamos de muchos asuntos a la vez. Lo segundo es que es obra del Espíritu, ¿no? Es el mentor, es un asistente del Espíritu Santo, es un facilitador de la presencia y palabra de Dios obrando en la vida del mentoreado. Entonces, mucho va a depender de eso. En todo caso, si no se diera, si no se llegara a una solución concreta, el asunto es mucho más grande, entonces se puede hacer otros encuentros o se lleva a una consejería más profunda. ¿Qué dices, David o Pedrito?
Parte de la maravilla del modelo PROA es que no da soluciones, pero da opciones. Y ustedes ya oyeron hablar de recibir 15, 20, 25 o más opciones. Y la persona mentoreada entonces escoge entre esas opciones. Entonces la solución que esa persona encuentra es una solución propia. Es algo que la persona mentoreada escoja. Es algo interno, no es una motivación externa que el mentor diga, tú debes hacer esto, debes hacer eso. Un buen mentor rarísimas veces va a decir, debes hacer. Yo tengo hasta algunas personas muy enojadas conmigo por decir, David, tú no estás siendo bíblico, tú deberías decir, la Biblia dice que debes. Pero el papel del mentor es abrir opciones, abrir espacio, abrir el corazón de la persona para la propia persona decidir qué debe hacer con el mover del Espíritu dentro de ella. Quiero agregar a lo que está diciendo David, que la semana que regresé de ese encuentro, seleccioné 3 opciones de esas 32. Y en la semana que llegué, empecé a aplicar en mi vida, en mi familia, una de esas opciones, y específicamente fue la noche de familia. La noche de familia que comenzó en 2008. Hoy mis hijos, mi hijo mayor tiene 30 años y todavía ellos valoran, todavía tenemos nuestra noche de familia, todavía estamos todos en casa. Entonces, ha sido una bendición que antes no sabía, pero que dentro de esa lluvia de ideas surgió la idea de tener una noche de familia semanal, y fue algo maravilloso para nuestra vida. Un ejemplo de cómo un mentoreo ha resultado de tanta bendición para mi vida y para mi familia. Bueno, tenemos ahí las fechas, 12 y 13 de noviembre, de 9 a 13 horas. Hay un flyer también en el chat de este evento sobre mentoreo PROA. Esa es la fecha, estaban preguntando en el chat. Pero antes de eso, también aprovecho de invitarles el día 17 y 18 de septiembre, estamos hablando de este mes, tenemos la capacitación de cómo ser buenos asesores. Entonces, los que quieran tener mayor información sobre estas 2 capacitaciones, repito, 17 y 18 de septiembre, cómo ser buenos asesores, y una capacitación sobre PROA el 12 y 13 de noviembre. También nos encontraremos para nuestro próximo webinar el 5 de octubre. Una vez al mes, primer martes de cada mes, tenemos nuestro webinar el 5 de octubre, en el que estaremos compartiendo también sobre microgrupos y pre-microgrupos. Interesante la diferencia entre un microgrupo y un pre-microgrupo. Pero está Daniel con nosotros, Daniel Sachschneider, para ampliar un poquito más sobre lo que será la capacitación el 17 y 18 de septiembre. Daniel, ¿nos puedes dar algunos detalles? Adelante, por favor. Bien, muy buenos días a todos, gracias. Realmente quiero animarles a sumarse a esa capacitación donde va con la práctica, ¿no? De cómo va a ser una capacitación como cada una de las capacitaciones que brindamos, que no es solamente recibir información, sino poner en práctica eso de ser asesores y ser asesorados. Por eso creo que es tan importante participar de esta capacitación. Ya en pocos días se llega, así que los que no se hayan anotado, aprovechen la oportunidad ahí para estar anotándose y poder participar de esta importante capacitación que va a ayudarnos a poder asesorar bien a esos grupos y microgrupos con los cuales estamos trabajando. Alguien preguntó en el chat el costo de esa capacitación, y bueno, está en el flyer, y hay un precio especial para grupos y también un descuento especial hasta creo que el
el miércoles de la semana que viene, así que aprovechen y pónganse en contacto con sus coordinadores de países para arreglar esa inscripción y el pago de esa inscripción. Así que vamos a compartir un hermoso tiempo esos 2 días la semana que viene. No habiendo más preguntas, David y Pedrito, no sé si hay algún anuncio más de parte de ustedes, alguna palabra final antes de tomar nuestros 2 minutos para discernir y escribir lo que Dios está hablando en nuestros corazones en base a lo que hemos visto el día de hoy. Deja yo apenas comentar los 2 momentos más cruciales, a veces llamamos de mágicos, en el modelo PROA. El primer momento, tanto Pedro como Munir destacaron, estoy apenas repitiendo, el primer momento es cuando cambiamos la mentalidad de la persona de problema para propuesta, de mirar para atrás con tristeza, para mirar para frente con esperanza. Ese es el primer momento mágico. Si aprendes a hacer eso, ya tienes ganado mucho del poder de mentoreo y del modelo PROA. El segundo momento que Munir destacó es esos 3 minutos de silencio, donde el Espíritu Santo está ministrando para el mentoreado, para el mentor. Si por ventura hay una tercera persona presente, puede ser un mentor auxiliar, puede ser un observador. Esa lluvia de ideas que fluye y da tantos recursos, municia tremendamente al mentoreado.